Ok, lo que vamos a hacer, chicos, es analizar diversos casos de referentes a máquinas simples, relacionando poleas, piñones, ¿sí? Motores, dentro de la aplicación que se le podría dar en la ingeniería civil. Entonces vamos a plantear diversos casos y para que me vayan un poco entendiendo las diferentes relaciones que se pueden llegar a presentar. Entonces vamos a plantear un caso, como les había dicho en la mañana, de un elevador de carga, ¿sí? Entonces, imaginemos que, como en el ejercicio que hicimos la vez anterior, nosotros requerimos elevar, imaginemos, un cubo de hormigón, Ingeniero, ¿podría ¿sí? tal vez grabar la casa? Sí, sí está grabando. Sí, Sí, sí está grabando. Esto lo voy a subir igual al, al, al Canvas. Entonces ya, imaginemos que tenemos un cubo ahí, ¿sí? Que va a servirnos para subir hormigón. Obviamente, bueno, esto se vería de esta manera, ¿verdad? Ok. Ya, ahora imaginemos que es de madera, sí, que es de madera y que va a tener entre sus capacidades hasta el 70%, sí puede estar lleno de hormigón, ¿sí? Entonces vamos a llenar ese cubo. ¿Y qué vamos a hacer? Imaginemos acá el planteamiento. Estamos en una obra, en una zona rural, ¿sí? Y queremos elevar bueno, hagámosle una planta más. Y queremos elevar el hormigón a la parte de acá arriba, aquí, porque aquí queremos que llegue ahí, porque se está fundiendo la losa, ¿sí? Entonces, la altura que tenemos desde la parte de acá arriba, o hasta donde debemos llevar, hasta el suelo, en este caso serán 9.20 metros, ¿sí? 9.20 metros. Entonces con eso tenemos como que el caso que nos dicen, a ver, quiero elevar la carga hacia arriba del hormigón a través de un motor. Y ustedes llegan a esa comunidad, como les digo, es una comunidad rural, no tienen acceso a un elevador, pero sí tienen herramientas. Y alguien dice por ahí que tienen un motor que tiene un caballo de fuerza. Si alguien les ofrece un motor de un HP, ¿sí? Un motor de un HP y les dicen, bueno, que este motor de un HP tiene 1800 revoluciones por minuto. ¿Sí? Esas son las características que les dan del motor, que les van a donar para esa... Y luego, bueno, ustedes pueden conseguir cables, poleas, lo que sea para elevar la carga. ¿Sí? Entonces, bueno, alguien dice, bueno, se me ocurre un mecanismo sencillo en el cual voy a colocar una polea y a través de esa polea voy a elevar esta carga. ¿Sí? Y la voy a llevar desde la parte inferior a la parte superior. Tengo que vencer esos 9.20 metros. Ahora, ¿qué sería lo primero que yo debo resolver para poder empezar a diseñar el mecanismo? ¿Qué creen ustedes? el peso, El peso. La fuerza. Sí, el calcular peso. la resistencia. Exactamente, Calcular la la resistencia, el peso, la fuerza que ejerce, ¿qué cosa? El cubo. ¿Sí? Entonces, para poder conocer el peso del cubo, ¿qué necesito saber, chicos? ¿Qué creen que me hace falta? ¿Qué datos adicionales? su masa, La masa, ¿sí? Las dimensiones, su Las densidad. la gravedad. las dimensiones, perfecto, la gravedad, muy bien. Espérenme, chicos, un segundito, están tocando mi puerta. Un ratito. A ver, entonces, muy bien lo que me decían. Debo calcular el peso. Y para poder conocer el peso, obviamente debo conocer cuáles son las dimensiones de este cubo que me va a ayudar a subir el hormigón. Habíamos dicho que es de madera. La madera puede ser muy liviana, sin embargo, igual vamos a considerar su peso. Entonces, tengo este cubo que vamos a ponerle medidas, es de 0.60
de largo por 0.40 de ancho y por 0.60 de altura. Todos estos son en metros. ¿Sí? Y es de madera, como habíamos dicho. La madera tiene una densidad entre 400 a 600 kilogramos por metro cúbico aproximadamente, o depende del tipo de madera. Vamos a colocarle unos 500 kilogramos sobre metro cúbico de densidad. Esta va a ser la densidad de la madera. ¿Sí? Ya sabemos que va a estar ocupado por 70% de hormigón, o sea, dentro de su volumen interno. Estas dimensiones que yo les di aquí son dimensiones libres de la parte interna, ¿sí? Ahora, el espesor que tiene el espesor que tiene este cubo son 5 centímetros, ¿sí? Tiene 5 centímetros de espesor. Entonces, vamos a determinar primero cuál es el peso del cubo sin hormigón. Y luego calculamos el peso del hormigón y luego sumamos y calculamos la masa total, ¿sí? A ver, entonces vamos a hacerlo. Esto igual quiero que ustedes lo vayan haciendo en casa, ¿sí? Entonces, para sacar el peso necesitamos el volumen. Y el volumen pues va a ser igual a 0.60 por 0.40, ¿sí? Esto multiplicado por 0.05, ¿sí? Más, a ver esto, ¿cuánto tendría ahí? Consideremos que no tiene tapa esto de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Recuerden que este cubo es como tener algo así. Tiene su base. O sea, si esto lo abro, va a ser algo así, ¿verdad? Algo así va a ser el cubo. Yo sé que esto vale 0.6, esto vale 0.4. Esto vale 0.6, esto vale 0.4. Esto de acá vale 0.6, 0.6. Igual todas las tapas, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí 0.6 por 0.4, sí que sería como tener esta parte de aquí, o como tener esta parte de acá. Y también tengo caras que tienen 0.6 por 0.6, que serían esta cara de aquí y esta cara de aquí, ¿sí? Que son de 0.6 por 0.6. Entonces, para sacar el volumen, multiplico estas áreas por el espesor, ¿sí? Entonces yo veo, a ver, 0.6 por 0.4, ¿cuáles caras son así? Yo tengo la cara que, a ver, tengo 0.6 por 0.4. Tengo una, que sería esta. Tendría dos, ¿sí? Y tengo tres, que la del medio, 0.6 por 0.4. Entonces tengo tres caras, ¿sí? Entonces esas tres áreas, obviamente es como tener algo, si cogiera cada una de estas caras aparte, es como tener esto, ¿sí? Y estas tienen un espesor, que es del espesor de la madera, en este caso, 5 centímetros. Entonces para sacar el volumen tengo que sacar este volumen, ¿sí? Entonces esto multiplicado por 3 más, ¿qué más necesito? ¿Cuáles caras me faltan? Me faltan las de 0.6 por 0.6. Entonces sería 0.6 por 0.6 y esto multiplicado por 0.05. ¿Sí? ¿Y esto por cuánto? ¿Cuántas caras hay así? Dos. O sea, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco caras. Tres y dos, cinco caras. Estarían todas las caras contempladas. Entonces el volumen que estoy sacando, recuerden, es el volumen del sólido, o sea, de la parte de madera. Luego no estoy sacando volumen interno, sino solo de la cara de madera. Sí, por eso he hecho esta división. Entonces, ¿cuál es el volumen de este sólido? Ayúdenme sacando, por favor. 0.6.
¿Cuánto les da, chicos? 0,76. Sí. A mí me salió 0,072. Pues a mí también 0.072. Ahí veamos que estén bien ingresadas los paréntesis, sobre todo. Eso puede modificar. 0,072 metros cúbicos. ¿Sí? Ese sería el volumen, solo del sólido, recuerden, del sólido externo, o sea, de este. ¿Sí? Ese sería el volumen. Si recordamos que tengo 0,6 por 0,4, sí que es el ancho. Y tengo tres caras así, tengo dos caras de 0,6 por 0,6. Por eso lo hago de esa manera. Entonces, ya que tengo el volumen, puedo sacar fácilmente la masa, porque sé que la masa es igual a la densidad por el volumen. La densidad es 500 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, y el volumen en este caso es 0,072 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se eliminan, y la masa de este elemento, 36 kilogramos. perfecto, 36 kilogramos, muchas gracias, ¿sí? Es un peso, sí, nada despreciable. 46 kilogramos es algo, sí, más o menos pesado, tampoco es liviano del todo. Entonces sería nuestra masa 1, llamémosla, ¿ya? Nuestra primera masa del análisis. Ahora, una vez que ya tengo la masa del cubo, ¿qué me hace falta calcular para tener todo el peso de mi problema? No, el peso del hormigón. Peso del hormigón, ¿sí? Saquemos el peso del hormigón. Para sacar el peso del hormigón, saquemos cuál es el volumen total que puede resistir este cubo. Recordemos que esas medidas eran medidas internas. Entonces el volumen que puede soportar este cubo es de 0,6 por 0,4 y por 0,6. Entonces el volumen total, esto son metros cúbicos. El volumen total que puede soportar nuestro cubo es 0,144 metros cúbicos, ¿sí? Esa es la capacidad total. O sea, si lo llenamos hasta el ras de hormigón, tendrá esa capacidad de 0,14 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es calcular el volumen solo de la parte ocupada, porque no está ocupado por completo, sino que está ocupado ¿cuánto? El 70%. Entonces, del volumen total multiplicado por el 70% nos va a dar la capacidad de hormigón real. ¿Sí? Esto por lo general se hace porque, claro, el cubo no va a estar en capacidad de soportar toda esa capacidad hasta el filo de hormigón. Entonces, el volumen real de hormigón que se va a elevar, ¿de cuánto es? 0,101. Yes. ¿Sí? 0,101, esos son metros cúbicos. ¿Sí? Como ya tengo el volumen, la densidad del hormigón, pues por lo general la consideramos como 2400 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces saquemos la masa. La masa sería 2400 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 0,101 metros cúbicos. Metro cúbico con metro cúbico se elimina y voy a obtener una masa 2. Voy a ponerla por acá. Y esta masa 2, ¿de cuánto será? 24.192. A ver, 242.4. Sí. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. 242.4 kilogramos. Muy bien. Ahora, la masa total entonces nos va a dar más 36. Nos da 278.4. 278.4 kilogramos. Ya tengo la Sí. masa total, ¿sí? Perfecto. ¿Ya? Ese es el primer dato que necesitaba yo.
la masa total. Entonces yo la masa que voy a elevar, que sería esta de aquí, va a ser 278.4 kilogramos. ¿Sí? Ahora, esto es lo que se va a subir hasta la parte de acá de esta losa en cada elevación para llevar hormigón. ¿Qué más creen que me hace falta saber? ¿O qué más debería proponer? ¿Qué creen ustedes? El peso. El peso de... Ah, de esto de aquí. Todo. Sí. Sí, el peso de aquí, claro, sería el peso masa por gravedad. Entonces el peso, en este caso sería esto por 9.81. A ver, sería 2000, esto, bueno, dividido, sacamos en kilonewtons. Sería 2.73 kilonewtons. 2.73 kilonewtons. Esa es la carga que yo debo elevar. 2.73 kilonewtons. ¿Sí? Esta cuerda de aquí, a nivel estático, debe soportar esto, sabemos. O sea, es sencillo, pues hacemos un diagrama aquí de cuerpo libre. Tengo aquí la cuerda con la tensión y aquí tengo la carga. Entonces yo sé que la fuerza menos el peso tiene que ser igual a 0, por lo tanto la fuerza o la tensión va a ser igual al peso y la fuerza va a ser igual a 2.73 kilonewtons. Eso a nivel estático. Ya cuando se suba, ya calcularemos cuál va a ser la tensión con la que se va a diseñar esa cuerda. ¿Sí? Bueno, pero eso más adelante. Ahora, ya tengo yo la masa. ¿Sí? Tengo la masa, además conozco las características del motor. ¿Sí? Tengo un motor de 1 HP y de 1800 revoluciones por minuto. ¿Qué es el 1 HP? ¿Qué significa? ¿Qué creen que es el HP? Son caballos Caballos de fuerza. Ya, son horsepower, Caballo caballo de de fuerza. fuerza. Caballo de fuerza, ¿unidad de qué es? ¿Unidades de qué son HPs, caballos de fuerza? ¿De qué creen? De potencia. Exactamente, muy bien. Son unidades de potencia. ¿Sí? De potencia. Ahora, ¿a qué es igual la potencia? ¿Sí? La potencia, esto recuerden, lo habíamos hablado en alguna clase anterior, es igual al torque por la velocidad angular. Si el torque entra en newtons, ¿sí? Y la velocidad angular en radianes por segundo, la potencia nos da como resultado una unidad en watts. ¿Sí? Cuando esto entra en newton por metro y esto entra en radianes por segundo. ¿Sí? Luego ya veremos más adelante en otros ejercicios otra forma de representar la potencia, ¿sí? Pero esta es una forma que nos sirve de momento, que sería, como les digo, el torque por la velocidad angular, ¿sí? ¿Qué conozco yo de este sistema? ¿Qué creen que conozco? Conozco la potencia y conozco, ¿qué más? La velocidad angular, pero no conozco el torque, pero obviamente lo puedo despejar. ¿Cuál será el torque inicial de este motor? O sea, este motor tenemos el motor ahí, ¿sí? Tenemos este motor y aquí tiene su eje y este eje pues es el que gira, ¿sí? Con esa potencia y esa velocidad angular de 1800 revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces encontramos el torque. Entonces sabemos que el torque va a ser igual a la potencia sobre la velocidad angular. Pero para que el torque nos dé en newtons por metro, la potencia tiene que estar en watts y la velocidad angular tiene que estar en radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces transformemos, por favor. Primero la velocidad angular. Transformemos los 1800 revoluciones por minuto. 1800 revoluciones por minuto a radianes por segundo. ¿Sí? ¿Cómo transformo? Una revolución, ¿a qué equivale? Una A revolución, 2 pi radianes. 2 pi radianes, perfecto, ¿sí? ¿Por qué?
Porque una revolución es equivalente a 360 grados. Y 360 grados es igual a 2pi radianes. Perfecto. Entonces aquí revoluciones con revoluciones se van. Tenemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, aquí minuto con minuto se van. Nos va a quedar radianes sobre segundo. Entonces tengo que multiplicar por 2pi y dividir para 60. 1800 por 2pi dividido para 60. Esto me da 188.5. 188.5 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular. ¿Sí? Ahora, para pasar en cambio de HPs a watts, ¿cuál es la equivalencia? ¿Alguien sabe para pasar de HPs a watts? ¿Cómo paso eso? Ok, entonces seguimos grabando. Teníamos que un HP es, bueno, sabemos que un HP es 745.7 watts, ¿sí? Entonces, vamos a transformar. ¿Cuántos HPs teníamos aquí? Un HP. Bueno, entonces va a ser sencillo. Entonces, ¿cómo tenemos? Nuestra potencia va a ser igual a 745.7 watts. Entonces, ahora ya puedo encontrar el torque. Recordemos, el torque entonces va a ser igual a 745.7 watts. Esto sobre la velocidad angular, que ya la calculamos y era 188.5. 188.5, estos son radianes por segundo. Entonces el torque aquí me va a dar en unidades de newtons por metro. ¿Cuánto me da ese torque? 3.95 newtons por metro. 3.95. 3.96 por ahí. Muchas gracias, Diego. 345.7 dividido para 188.5. 3.96. Sí, ahí lo vamos a dejar. Sería 3.96 newtons por metro. Ese es el torque, ¿sí? Ese es el torque que se tiene con esa velocidad angular, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo una polea, imaginemos una polea, ¿sí? Cualquiera. Recuerden, el torque es la fuerza por la distancia. En este caso va a ser, por ejemplo, si yo tengo una tensión, que es la que yo tengo que elevar, ya que tengo una distancia, que es el radio, ¿sí? Imaginemos que yo tengo un radio de, qué sé yo, de 1 metro, ¿sí? Que es un radio grande, un radio de 1 metro. Con un radio de 1 metro, lo que yo voy a generar, ¿qué va a ser? Que tengo apenas torque, recordemos, es igual a fuerza por distancia. Si yo tengo un torque de 3.96 newton por metro, aquí tengo la fuerza, y esto por la distancia que sería 1 metro, apenas voy a tener una fuerza de ¿cuánto? De 3.96 newtons. Una fuerza de 3.96 newtons es la que yo voy a poder cargar, ¿sí? ¿Eso qué es? ¿Mucho o poco? Poco. Poquísimo, ¿sí? Porque miren, ¿cuál era la carga que yo tengo que elevar? Yo tengo que elevar en total 2.73 kilonewtons, ¿sí? Kilonewtons. Y acá, con esas características, o sea, del motor, puedo elevar 3.96 newtons. ¿Pero por qué puedo elevar tan poco? ¿Quién me dice? Y eso que estoy considerando una polea bastante grande. ¿Por qué Por será? el motor. Debería ser de 100 veces más grande. Ya por el motor. O sea, claro, depende de las características iniciales del motor, ¿sí? Pero la potencia del motor no deja de ser grande, ¿sí? Pero hay algo que le está afectando al motor. O sea, bueno, a las características del motor para que no pueda elevar carga.
es un motor que está girando muy rápido. O sea, es un motor que llega con una velocidad muy alta. Entonces, recordemos que la potencia siempre se mantiene. Lo que va cambiando, ¿qué es? O bien la velocidad angular o bien cambia el torque. ¿Sí? Y se van compensando. Entonces, ¿qué significa? Si obviamente yo tengo un motor que está girando muy rápido, la fuerza que va a generar ese motor, ¿qué va a ser? Muy pequeña. Eso es lo que sucede en los carros cuando vamos en marchas muy rápidas. ¿Sí? En marchas, por ejemplo, cuarta, quinta. Que el vehículo puede ir muy rápido, pero la fuerza de tracción del vehículo, ¿qué va a ser? Va a ser muy baja. Entonces, en este caso, al igual que los vehículos, ¿qué debemos hacer para solucionar este problema? Con este mismo motor. Porque podemos utilizar este mismo motor. Bajarle la velocidad Bajar la angular. velocidad. Bajar la velocidad. Perfecto, chicos. Hay que bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque al bajar la velocidad, ¿yo qué voy a conseguir? Mayor torque. Mayor torque, mayor fuerza. Mayor fuerza. ¿Sí? Perfecto, chicos. Ahora, para no estar así jugando de ida y vuelta, de saber qué es lo que tengo que hacer, vamos a conocer qué torque yo necesito, porque yo puedo conocer el torque, ¿verdad? Puedo saber el torque que voy a requerir. Pero, claro, haciendo unas pequeñas suposiciones iniciales. Obviamente en este ejemplo estamos despreciando los efectos del rozamiento y lo que puede causar el peso de la polea, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el motor tiene una aceleración constante, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tengo una aceleración constante? La sumatoria de las fuerzas, ¿a qué va a ser igual? 0. A cero, ¿sí? Por ende ya no entra el análisis, por ejemplo, que hicimos en el ejercicio anterior, en el primer trimestre, en el cual era caída libre. Y en la caída libre, pues la aceleración era constante, podía variar, ¿sí? Entonces, en este caso, como tengo una velocidad constante, una aceleración constante, evidentemente la sumatoria de las fuerzas se va a hacer igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a proponer una polea, ¿sí? Que va a ser la polea final. O sea, nosotros tenemos aquí el motor y aquí tiene su eje. Nosotros debemos elegir en principio qué polea va a ir aquí, ¿sí? ¿Qué polea va a ir aquí? Y luego vamos a proponer un sistema de poleas, o sea, hasta llegar a otra polea, por ejemplo, que va a estar acá. De modo que esta polea final sea la que eleve la carga. Esta va a ser la encargada de elevar la carga. Esta polea obviamente lo que va a hacer es que va a reducir su velocidad para incrementar su fuerza. ¿Sí? Va a incrementar su fuerza. Pero obviamente reduciendo la velocidad. Entonces va a subir muy despacito. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular cuál sería la velocidad con la que va a llegar a subir este sistema. Entonces aquí tengo la tensión primero. Obviamente la tensión. ¿Sí? De este sistema. ¿Y a qué va a ser igual esta tensión? En principio, porque claro, luego la podemos ir afinando. Pero en principio vamos a considerar la tensión a nivel estático como dato inicial. Igual al peso. ¿Sí? En principio vamos a considerarla como igual al peso. ¿Sí? Luego la podemos ir refinando. ¿En función de qué podemos ir refinando la tensión? Obviamente de la aceleración que pueda llegar a tener. Pero como es constante, obviamente esto se va a hacer igual a... Porque aquí, ¿qué va a pasar? La tensión menos el peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero como la aceleración es constante, ¿qué pasa con esto? Se hace cero. Entonces la tensión va a ser igual al peso. ¿Sí? Esa es la razón. Si no tuviera aceleración constante, ¿sí? Ahí en cambio ya es diferente. ¿Sí? Si yo tengo aceleración constante. Pero eso solo se da, por ejemplo, en un motor. ¿Ustedes creen que en un motor yo puedo llegar a tener aceleraciones no constantes? ¿O siempre va a ser aceleración constante? ¿Qué creen ustedes? Sí puede variar. Sí, sí, o sea, existen motores, hay motores en específico que sí pueden variar, ¿sí? Pero motores, por ejemplo, como el de acá, o sea, pues mantienen su aceleración. Su velocidad es constante, ¿sí? Claro, no es aceleración constante, bueno, la velocidad es constante, claro, por ende,
claro, como la velocidad es constante, la aceleración es cero. No estoy, perdón por el término, no era aceleración constante. La velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, ¿qué significa? Que la aceleración es cero. Por eso es igual a cero. ¿Sí? Hace rato dije mal, estaba hablando de aceleración constante. Claro, ahí estaba mal el término. Pero aquí la velocidad es constante. Entonces, como la velocidad es constante, la aceleración es cero. Y como la aceleración es cero, esto, tensión es igual al peso. ¿Sí? Por la velocidad constante. Perdón el error. Entonces, aquí, yo ya tengo aquí la fuerza que se aplica en este lado de acá. ¿La fuerza de cuánto era? De 200, a ver, perdón, 2.73 kilonewtons, que serían 2730 newtons. Esa sería mi fuerza. ¿Sí? Entonces, en un principio yo debo asumir, chicos, este radio. ¿Sí? Yo debo asumir un radio, en principio. Obviamente luego lo puedo ir afinando en función de lo que necesito. ¿Sí? Pero, para tener una idea, porque claro, tenemos varias incógnitas. Entonces, para tener un punto de partida, yo puedo asumir el radio. Es algo muy común esto en diseños de ingeniería, asumir ciertos parámetros para al final luego los voy afinando. ¿Sí? Pero en principio, a ver, vamos a asumir una polea típica. A ver, vamos a poner una polea de unos 30 centímetros. ¿Sí? De, a ver, de diámetro. Yo sé que aquí sería phi 30 centímetros. Significa que el radio es igual a 0.15 metros. Entonces el torque que se va a necesitar para elevar esta carga, ¿cuánto será? Sería torque es igual a fuerza, en este caso la tensión, por la distancia, en este caso 0.15 metros. Entonces el torque es 2730 newtons por 0.15 metros. Entonces el torque que se requiere en este caso, ¿cuánto es? 409.5 newtons por litro. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? 409.5. 409.5 newtons por metro. Este es el torque que necesito. ¿Sí? Este es el torque que yo necesito para subir esa carga. ¿Sí? Para elevarla a esa carga sin ningún problema. Ahora, claro, obviamente a veces por alguna situación, o sea, puede esa carga elevarse. ¿Sí? Esa carga puede ser un poco mayor, qué sé yo, el hormigón tiene, qué sé yo, mayor peso por alguna razón, cambia su densidad o lo deciden cargar con otro tipo de material y sube el peso. Entonces siempre en todo diseño es importante tener factores de seguridad, ¿sí? Incrementar la carga. Nosotros, a ver, vamos a incrementar esta carga bueno, en diseño estructural, nosotros este tipo de cargas las consideraríamos cargas vivas. Y un factor para incrementar cargas vivas, a ver, puede ser 1.4 o 1.6. ¿Sí? Depende de los códigos, pero vamos a considerar 1.6. ¿Qué significa? Que nosotros hacemos que la carga viva se iguala a 1.6 de la carga nominal. La carga nominal es la carga que ustedes calculan y el 1.6 es el factor de incremento. Aquí en diseños mecánicos, no sé si tienen códigos en específico para poder hacer ese incremento de carga. Pero como ingenieros civiles, pues vamos a utilizar estos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que nuestra carga real, en lugar de ser 2730 newtons, vamos a incrementarla en 1.6 veces. Es decir, que nuestra carga viva que le vamos a poner será 1.6 por 2730 newtons. Entonces nuestra carga viva será de 2730 por 1.6. Nuestra carga será de 4368. 4368 newtons. ¿Sí? Y con esta carga calculamos el torque. 655.2. Sí, 655.2. Muchas gracias. 655
1.2 newtons por metro. ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué hacemos esto? Ay, perdón, chicos. Ya. ¿Por qué hacemos esto? Porque según análisis estadísticos se ha comprobado, pues obviamente que estos factores, por ejemplo el 1.6, ¿sí? Puede llegar a darse por diferentes razones. Incrementamos la carga. Porque también por otro lado puede que en algún momento si la cuerda la calculamos justita para que soporte, qué sé yo, los 409 y de repente sube la carga, la cuerda se va a romper. Entonces para que no pase eso, yo asumo que la carga va a ser mayor. Una analogía para esto. Imagínense una camioneta, ¿sí? Las camionetas por lo general van a llegar con una carga, qué sé yo, si la camioneta carga 1 tonelada, pero en realidad la camioneta puede llegar a cargar más, posiblemente puede llegar a cargar 1.4, 1.5 toneladas. Sin embargo, le ponen 1 tonelada, ¿por qué? Para tener siempre esa seguridad de que la gente pues a veces pueda medir bien la carga, la mida mal y el carro no vaya a sufrir averías, ¿sí? Pasa lo mismo acá. Yo calculo asumiendo que la carga es mayor para que mi diseño, el resultado de mi diseño, a la final tenga la capacidad de resistir más. Yo la voy a cargar obviamente con esto, pero mi diseño va a estar en capacidad de ¿qué? De soportar esto. Por cualquier cosa que puede llegar a pasar. Siempre pasan cosas. Entonces, por cualquier cosa se aumenta de esta manera. Entonces, este va a ser mi torque. ¿Sí? Ya con mi torque, yo puedo calcular cuál sería la velocidad angular para este torque en específico. ¿Por qué? Porque yo sé que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. ¿Sí? Ahora, una cosa importante. Si yo tengo, por ejemplo, múltiples poleas, piñones, lo que ustedes quieran, conectadas entre sí, ¿sí? La potencia en cada uno de los puntos siempre va a ser la misma. La potencia no cambia. Obviamente va a haber pérdidas. En este caso, en este ejemplo al menos no estamos considerando las pérdidas que se pueden llegar a presentar. Va a haber pérdidas de energía, pero son mínimas, ¿sí? Pero en definitiva no cambia la potencia, ¿sí? Lo que va a cambiar obviamente es la relación entre torque y velocidad angular. En algunas el torque va a ser mayor, en otras la velocidad angular va a ser mayor. En otras la velocidad angular va a ser más alta y el torque va a ser más bajo, ¿sí? Entonces, para este específico, que está acá al final, vamos a ver qué velocidad angular le corresponde, ¿sí? Entonces, yo sé que la velocidad angular va a ser igual a la potencia sobre el torque. La velocidad angular va a ser igual a la potencia. ¿Cuánto es? 745.7. 745.7, estos son watts. Dividido para el torque, que son 655.2 newtons por metro. Entonces, la velocidad angular, ¿cuánto será? ¿Cuánto les da la velocidad angular, chicos? 1.14. 1.13. 1.14 a mí también me sale. Muchas gracias. 1.14. Sí, ¿estos qué son? Radianes sobre segundo. Segundos. ¿Sí? ¿Qué la ven? ¿Es una velocidad alta, baja, muy baja? ¿Cómo la ven? Baja, baja. Muy baja. ¿Sí? Muy baja. O sea, yo debo reducir muchísimo la velocidad. Porque yo debo pasar de una velocidad inicial. ¿Cuál era mi velocidad angular inicial? La que sale del motor. La que sale del motor es 188. 188. O sea, miren, es una reducción. Es una reducción brutal. 0.5 radianes sobre segundo. ¿Sí? Es una reducción brutal de la velocidad. Tengo que reducirla, ¿cuánto? 188 veces. Para hacer esa reducción de velocidad, va a ser muy complicado. ¿Por qué creen que va a ser complicado? ¿O cómo plantearía la reducción de velocidad? ¿Qué debería hacer? Obviamente se puede lograr. Para el ejemplo lo vamos a hacer. ¿De poleas? Pero claro, con las poleas. Vamos a ir combinando poleas hasta llegar a esta velocidad. Pero la cuestión ¿cuál es? De que vamos a utilizar muchos recursos. Vamos a tener que utilizar muchas poleas. Y en ese caso, pues obviamente las poleas tienen un precio. ¿Qué sería lo más conveniente en esos casos? Si veo que tengo que reducir mucho para poder lograr mi objetivo. Un transformador.
Un transformador como tal, no, pero sí podría comprar un motor de ¿qué? De mayor potencia, ¿sí? De mayor potencia. De modo que yo tenga que utilizar la mínima cantidad de poleas para transformar. Porque obviamente aquí lo puedo transformar, pero voy a gastar muchísimas poleas. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces en este momento quiero que analicen y planteen cómo yo podría reducir esa velocidad. ¿Qué relación de transmisión yo podría utilizar? ¿Sí? Analícenlo un momento y ahora lo hacemos. Voy a poner pausa en la grabación. Ok, regresamos. Entonces, les había mencionado que debemos alcanzar esta velocidad, o sea, esta polea de aquí, esta de aquí, tiene que girar con una velocidad de 1.14 radianes sobre segundo para poder elevar la carga, evidentemente considerando el factor de seguridad, ¿sí? Y también sabemos que esta polea de acá gira en principio, o la polea inicial gira a una velocidad de 188 radianes por segundo. 8 radianes por segundo. ¿Sí? Eso es lo que conocemos hasta ahora, chicos. Ahora, yo no conozco el diámetro de esta polea, ¿sí? En principio, yo debería colocar la polea más pequeña que yo pueda. ¿Por qué? Porque si yo paso de una polea pequeña y luego la paso a una grande, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Va a disminuir su velocidad y aumentará su fuerza? Sí, va a disminuir la velocidad, ¿sí? Lo que nosotros ya sabemos es cuál es la velocidad con la que yo quiero llegar acá, ¿sí? Una transmisión directa sería un poco inviable. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. ¿Cómo sería una transmisión para pasar directamente de aquí a acá? Vamos a ver qué diámetro de polea necesitaríamos. La de final, que sería hasta acá, ya sabemos. ¿Cuánto tiene esta polea? Tiene 0,30 de diámetro. 0,30 de diámetro y tiene 0,15 de radio. ¿Verdad? Y ahora la de acá. No sabemos. ¿Sí? Yo conozco una cosa, a ver. Yo sé que la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿a qué es igual? Velocidad angular por radio, ¿qué es igual? A velocidad tangencial. ¿Sí? Y yo sé una cosa, que cuando el movimiento se transmite a través de una banda, la velocidad tangencial 1 va a ser igual a la velocidad tangencial 2. ¿Verdad o no es verdad? ¿Sí? Ahora, como yo sé que la velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad tangencial 2, yo sé que la velocidad angular 1 por el radio 1 es igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. ¿Sí? Entonces, ¿la velocidad angular 1 la conozco? Sí, son 188 radianes sobre... son 188.5, perdón. 188.5 radianes sobre segundo. Por el radio. ¿Conozco el radio de la de acá? No, no lo conozco. Es una incógnita. Esto va a ser igual a la velocidad angular 2, que es ¿cuánto? 1.14, que es la que yo quiero lograr. 1.14 radianes sobre segundo multiplicado por el radio 2. El radio 2, ¿cuánto es? 0.30. ¿Qué me queda como incógnita? El radio 1. Entonces, no, perdón, el radio 2 El es radio sería 0.15. 0.15. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar atentos. Entonces, el radio 1, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto debería valer para hacer una transmisión directa? O sea, solo con dos poleas y una banda. 0.009. Digamos que es algo súper. 7.8.5. Esto dividido para 14 por 0.15. ¿Ah? A ver, radio. Ah, no es al revés, perdón. 1.14 por 15 dividido para 188.5.
Ya es 9.07 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Esto en centímetros es 0.09 centímetros. Si vemos, ¿existirán poleas de 0.09 centímetros? No, evidentemente no. ¿Sí? O sea, si quisiéramos hacer una transmisión directa, debería ser así. Ahí ni siquiera da la banda, o sea, no da nada. Es, es inferior a 1 milímetro incluso. ¿Sí? Entonces, esa no es una alternativa. Entonces yo tengo que ir reduciendo la velocidad paulatinamente, no puede ser una reducción directa. Pero obviamente yo tengo que empezar con una polea pequeña, evidentemente, ¿sí? A ver, podemos empezar con una polea pequeña que puede ser una polea, por ejemplo, de 1 pulgada, ¿sí? De espesor, que ya serviría para empezar. Entonces, voy a pasar de una polea de 1 pulgada a una polea, por ejemplo, también algo comercial, que puede ser por ejemplo, la misma de acá, la de 30 centímetros. Vamos haciendo esas combinaciones para ver qué resultado nos da. Obviamente, recuerden que la solución que se puede llegar a plantear aquí es muy variada. Puede haber muchas soluciones. Hay algo que nos podría ayudar, a hacer que la carga o que el torque sea inferior, ¿sí? Y por ende que el motor pues no tenga que hacer tanta reducción. ¿Qué podría ser esa solución? Algo que ustedes ya analizaron la semana anterior. ¿Qué puede ser, chicos? ¿Qué creen? Algo que me puede ayudar a mí a reducir esta carga. Acuérdense, a ver, ¿qué analizamos las semanas anteriores? No recuerdo si fue la semana anterior o la antepasada, pero vimos algo que nos podría ayudar aquí, como otra solución. Y algo que también vieron hoy día de mañana. Uno de los mecanismos que vieron en la mañana. ¿Cuál era? Los engranajes. Engranajes pueden ser, o sea, pero... Las Polipatos. poleas. ¿Perdón? Puede ser un polipuesto. Exactamente. ¿Tienen de sistema de poleas y engranajes? Sí, polipastos. Exactamente, es un polipasto, no sé si también Diego. Sí, un sistema de un polipasto. ¿Por qué? Porque al agregar poleas móviles, ¿qué podríamos conseguir agregando poleas móviles? Reducir la fuerza que Reducir tiene la que... fuerza. Reducir la La fuerza. resistencia. La Reducir el resistencia peso se del reduce a objeto. la mitad. Sí, exactamente. Vamos a disminuir la fuerza. Obviamente el mecanismo ya no sería así. Obviamente el mecanismo del polipasto ya debería ser diferente, el planteamiento. Pero es una solución viable el polipasto, para que lo tengan en consideración, ¿sí? Ahora vamos a analizar una de las múltiples soluciones que puede haber. Recuerden que en la ingeniería yo voy planteando diferentes soluciones hasta llegar a la más adecuada. Obviamente luego con la experiencia ustedes ya van a saber cuáles son las soluciones más factibles para cada caso, pero en principio siempre hay que probar varias cosas. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora, más que todo, más que encontrar la solución, lo que me interesa de este ejercicio es el proceso, porque estamos viendo muchos conceptos, ¿sí? Y eso me interesa bastante, que vayan viendo las diferentes aplicaciones. Entonces, ya vimos que la solución adecuada no era transmitir directamente la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer una hoja de acá. Miren, voy a proponer un siguiente sistema, algo parecido a un tren de transmisión. Voy a pasar de una polea pequeña, ¿sí? Voy a pasar a una polea grande, ¿ya? Luego, a partir del eje, yo voy a pasar a otra polea pequeña. Y luego de la polea pequeña voy a pasar nuevamente a otra grande, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa hasta ahí. Luego ya vamos a analizar si necesito más poleas o no. ¿Sí? Vamos viendo qué pasa en cada cosa. Ahora, yo el diseño lo voy a hacer, vamos a hacer un poquito más complicado. Digamos que yo tengo disponible únicamente poleas para las primeras partes de 1 pulgada y poleas de 30 centímetros de diámetro. ¿Sí? Esas son las poleas que yo tengo disponibles para hacer esta primera parte. Obviamente ustedes tienen que ir viendo los catálogos que hay y van proponiendo, pero la mejor alternativa sería eso, ¿sí? Porque otra opción sería pasar voy al catálogo y veo la polea más pequeña posible, y desde la polea más pequeña posible paso a la más grande posible, ¿sí?
Porque al hacer esto, voy a reducir significativamente, ¿qué cosa? La velocidad. Y luego ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los dos casos. El primero lo de acá arriba. Voy a hacer de cuenta que estas son de, voy a proponer, estas son de 1 pulgada. Y estas son de 30 centímetros de diámetro. ¿Sí? Recordemos, la potencia es la misma en cada punto. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las primeras dos. El primer caso, que sería polea pequeña a la polea grande. ¿Yo qué conozco? Yo conozco la velocidad de esta de aquí, de la pequeña. ¿Cuál es la velocidad de la pequeña? La velocidad con la que sale del motor. Porque va conectada a través de ¿qué? A través del eje del motor. Aquí va el eje del motor. Si yo lo veo una vista lateral, veía esto así. Aquí estaría el eje del motor. Y ahí coloco yo la polea. Y ustedes pueden colocar aquí poleas de cualquier diámetro. ¿Por qué coloco una pequeña? Para que luego la relación de transmisión me favorezca para poder reducir la velocidad. Entre más pequeña, luego se puede reducir más fácilmente la velocidad. Si yo coloco una polea más grande aquí en principio, me va a dificultar reducir la velocidad. ¿Sí? Si yo quisiera aumentar la velocidad del motor, en cambio, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué propondrían ustedes si yo quisiera incrementar la velocidad del motor, en principio? Una polea grande. Una polea grande pasar a una polea pequeña. ¿Sí? Entonces aquí en el eje yo puse la polea pequeña, ¿sí? Que tengo ya, entonces yo conozco que esta vale ¿cuánto? Esta vale 1 pulgada de diámetro. Y esta de acá vale 30 centímetros de diámetro. Yo conozco que aquí sale con, a ver, ¿cuánto era en radianes? 188. 188.5 radianes por segundo. Entonces voy a ver con qué velocidad llega acá, ¿sí? Entonces aquí ya directamente yo hago la relación, ya no tengo que hacer todo el planteamiento. Yo sé que la velocidad angular 1 por el radio 1 es igual a la velocidad angular 2 por el radio 2. Entonces yo tengo 188.5. ¿Cuál es el radio 1? Sería 0.0127 metros, ¿verdad? 0.0127 metros. Aunque pueden proponerlo también en centímetros, porque igual, si aquí ponen centímetros, acá les va a salir en centímetros, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? Sí, pongámosle centímetros para que sean números grandes. 788.5. Esto multiplicado por, voy a colocar en centímetros, que sería 1.27 centímetros. Esto recuerden, es el radio. Va a ser igual a la velocidad angular 2, que no la conozco, por el radio, que en este caso es 15 centímetros. Entonces, en mi segunda polea, ¿cuál va a ser mi velocidad? ¿Cuánto les da, chicos? 15.95 ¿Ya qué son esos? Radianes. radianes por segundo. Sí, 15.95 radianes por segundo. Miren, si vieron que reduje significativamente la velocidad, ¿verdad? O sea, para pasar luego de 15, pasar a una velocidad más baja va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces mi velocidad 2, ¿qué significa? Que en esta segunda parte, aquí la velocidad va a ser 15.95 radianes sobre segundo, ¿sí? Ahora, aquí se conecta a través del eje con otra polea, que nuevamente va a ser ¿de cuánto? ¿Sí? Puede ser de 1 pulgada, pero yo creo que como hemos reducido tanto la velocidad, vamos a diseñar esta polea de aquí, a ver cuánto necesitamos, ¿sí? Esta de aquí se va a conectar directamente con la polea final. La polea final de nosotros, ¿de cuánto diámetro era? De 30 centímetros, ¿verdad? Esta polea de acá arriba, o sea, la final. Ahora vamos a ver qué diámetro necesito esta polea de aquí, ¿sí?
¿Yo qué conozco? Yo conozco que esta de aquí tiene 30 centímetros y qué velocidad tiene aquí. ¿Recuerdan qué velocidad tenía en esta parte de aquí? O necesito en esta parte de aquí. 1.14. 1.14. ¿Sí? 1.14 radianes por segundo. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Entonces yo sé que velocidad angular 1 por radio 1 es igual a velocidad angular 2 por radio 2. Ahora, como esta polea de aquí está conectada por el eje a la polea de acá, que yo no conozco el diámetro, ¿sí? La velocidad angular de esta polea pequeña de aquí, ¿de cuánto será? Igual de 15.96 radianes por La velocidad segundo. angular es la misma, se comparte, muy bien. Entonces sería 15.95 radianes por segundo por el radio 1. El radio 1 no lo conozco porque voy a diseñar esa polea. Es igual a la velocidad angular 2, que es esta sí la conozco, que es 1.14 radianes por segundo, por el radio 2. El radio 2 es 0.15. ¿Sí? O 15, como le quieran poner. La idea de lo que le sale acá va a ser la unidad. Si le ponemos 0.15 nos va a dar en metros. Entonces el radio 1 va a El ser radio igual a no ¿cuánto? saldría de un centímetro. ¿1 centímetro de radio? Sí, Ya. sí. Bueno, como 1 centímetro de radio sigue siendo un poco pequeño. ¿Sí? Sigue siendo un poco pequeña. Entonces lo que podríamos hacer para que la polea de acá no sea tan pequeña, ¿sí? Podríamos en principio cambiar el radio de la de acá. Por eso les decía que yo planteaba una... ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntaron algo, chicos? Ingeniero, nos podemos retirar. Lo que pasa es que algunos tenemos prueba Ah, ya. Sí, sí, no, ahora. esto va a quedar grabado. Si no, quiero finalizar. Igual lo ven luego en la grabación. Ya listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Entonces les decía, claro, salió 1 centímetro. Otra alternativa podría ser que yo cambio este radio final de acá. Sí, obviamente luego tengo que repetir el proceso, pero ese es un proceso iterativo. Pero la idea, ¿cuál sería? Utilizar la menor cantidad de ¿qué? De poleas posibles. ¿Sí? Al utilizar la menor cantidad de poleas posibles, yo que garantizo que la obra pues salga más económica. ¿Sí? Que la obra sea más rentable, porque yo tengo que gastar la menor cantidad de dinero para sacar el máximo beneficio. En este caso vemos que si yo, bueno, un poco cambiando acá, porque como no tengo un radio de 1 centímetro, pero si voy modificando, luego puedo llegar a otro radio. ¿A qué me refiero con modificar? Que en vez de proponer inicialmente una polea de 30 centímetros, ¿sí? Yo puedo proponer una polea pues diferente, ¿sí? Una polea que tenga otra dimensión diferente y voy ajustando. Si eso ustedes lo programan, pues evidentemente va a ser mucho más sencillo, porque luego solo hacen cambios en algunas partes de la hoja de cálculo y luego directamente ya tienen el resultado, ¿sí? Pero eso es un proceso iterativo, eso ténganlo claro. Y recuerden, lo que hicimos el día de hoy es un proceso que se suele llevar a cabo. Sin embargo, claro, hay más metodologías. Habíamos propuesto otra alternativa, por ejemplo, puede ser un polipasto. Yo tengo, por ejemplo, una, una polea fija, sí, perdón, bueno, por aquí la acordaría así, una polea fija conectada a la carga y aquí una polea, perdón, no, la carga iría, aquí sería el motor, este sería el motor y la carga iría en la polea móvil, ¿sí? Que es un polipasto. Entonces la idea del polipasto, ¿qué va a ayudar a mí? A reducir la carga. Pero obviamente si ven que el sistema cambia, ya no va a ser el sistema como el sistema que propusimos era algo como esto. Tengo una polea aquí, y aquí la carga y aquí el motor. ¿Sí? ¿Me preguntaban algo? ¿Sí? Entonces el polipasto puede ser una alternativa también. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, más poleas móviles, ¿sí? Para poder tratar de reducir la carga o puedo ir haciendo combinaciones entre polipastos y luego combinar con cambio
Por ejemplo, con un eje de transmisión, diferentes metodologías, pero la idea es esa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, chicos, ahora como tarea? Y bueno, con esto finalizamos este ejercicio. Y como tarea, ¿qué es lo que van a hacer para la siguiente semana? De este mismo ejemplo, ustedes van a realizar el diseño más óptimo posible, ¿sí? O sea, debe que con esas características ya tienen el motor, tienen la carga. ¿Cuál sería el diseño más óptimo? ¿Sí? Posible. ¿Qué es un diseño óptimo? Es el que utiliza, por ejemplo, la menor cantidad de poleas, la menor cantidad de bandas, ¿sí? Y que puede elevar la carga, la misma carga, ¿sí? Esa sería la idea. Traten de, entonces tienen que analizar diferentes casos. Todo lo que vayan analizando, eso igual lo escanean y lo suben. Así se equivoquen. Es bueno que se equivoquen. Si las equivocaciones no hay que ocultarlas, hay que mostrarlas. Entonces, todo lo que vayan haciendo, el borrador del ejercicio, luego ya al final, ya cuando va teniendo resultados, ¿sí? Todo eso lo colocan en el informe que van a hacer y lo suben, ¿sí? Como tarea, ¿sí? Esa sería, chicos, para la siguiente semana la asignación. Este mismo diseño que hicimos aquí, hacerlo lo más óptimo posible, ¿sí? Es decir, utilizar la menor cantidad de recursos para subir esa carga. Entonces con eso terminaríamos este ejercicio. Voy a pausar ahorita la grabación.